Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí vamos a traer un formato diferente. Vamos a hacer unas entrevistas a distintos profesionales en la industria. Y bueno, el día de hoy estoy con el ingeniero Águeda Sacón, que bueno, ella es mi mamá, un poco la que me metió en este mundo. Bueno, Águeda tiene más de 30 años de experiencia en la industria. La verdad es que mucha experiencia. Mucha experiencia. La parte de servicio, sobre todo, la parte de inspección, ella suele estar muy metida en planta. Y bueno, hasta hoy en día. La verdad es que ha sido, bueno, yo creo que muchos años, ¿no? Así es. Muchos años. Y bueno, nada, el objetivo un poco de esta entrevista, para que sepas, ya que estás aquí con nosotros, nosotros, bueno, como ustedes saben, tenemos una academia de cursos industriales, ¿no? Y parte de la entrevista van a ser segmentos claves en algunos de los cursos, porque, bueno, la idea es eh, formar a las personas, pero con experiencias vividas, ¿no? Con experiencias reales, y un poco es lo que queremos hacer. Y bueno, y aparte un poco para que conozcan experiencias reales, ¿no? Entonces, bueno, quizás vamos a empezar este, lo primero que te quisiera preguntar, ¿cómo terminaste en el mundo de los ensayos no destructivos? O sea, ¿cómo terminaste siendo ingeniero metalúrgico de la Universidad Central de Venezuela y trabajando en ensayos no destructivos? Porque eso no es común, no es común, no es tan común. Habrán casos, ¿no? Pero, Sí, sí, sí hay otros casos, pero bueno, yo empecé a estudiar ingeniería en la central y la idea era estudiar ingeniería química. Cuando ya estaba terminando el básico y tenía que empezar a tomar materias de la carrera, me dijeron que a las mujeres en Venezuela no las dejaban entrar en planta. Y eso para mí fue una frustración muy grande porque aun cuando yo no tenía ninguna experiencia, mi idea era trabajar en plantas industriales. Eso era lo que yo soñaba. Entonces, un amigo se me acercó y me habló de ingeniería metalúrgica que yo jamás en mi vida la había considerado. Y vi el pensum y la verdad es que eso de ciencia de los materiales me atrapó. Y bueno, tomé la decisión y sí, efectivamente, cuando empecé a estudiar ingeniería metalúrgica éramos muy pocas mujeres, pero sí habían. Y muchas nos dedicaban o se dedicaban a la parte de control de calidad. ok. Entonces, bueno, eso me gustó y incursioné con ciertas materias, como por ejemplo ensayos no destructivos, corrosión, eh, termodinámica para intercambiadores de calor, o sea, todo este tipo de cosas. Y bueno, yo fui entrando en esa dinámica. Después hice mi pasantía industrial en Pequibén, Morón. Ok. Pequibén, en ese entonces, el tema era hacer un procedimiento de soldadura de titanio. Y yo estuve asignada al departamento de soldadura, pero ahí pasaba muy poco tiempo porque a mí me venían a rescatar todos los inspectores de inspección y me llevaban a hacer inspecciones que no era lo que estaba contemplado O sea, en mi pasantía. te sacaban a pasear Me sacaban a pasear, pero me en sacaban planta. en planta, me sacaban a pasear a hornos, a torres, tanques, y la verdad es que yo, o sea, desde ese momento yo sabía que yo iba a ser una inspectora toda mi vida, porque me gusta, pues algo que hay que gustarle porque es un trabajo muy difícil con con muchas adversidades desde el punto de vista físico, mental, emocional y por supuesto profesional. Entonces, bueno, así fue como estudié ingeniería metalúrgica, así fue como empecé a inspeccionar desde la pasantía industrial. De ahí, bueno, mi primer trabajo fue haciendo control de calidad también en Imosa, en una planta industrial De tubería, ¿no? de tubería, una planta de fabricación de tubería. Y bueno, ahí estuve muy poco tiempo porque, bueno, es un proceso, digamos, de fabricación que ya yo al año, ya yo decía, ya yo no voy a seguir aquí haciendo lo mismo, porque bueno, la parte de inspección en plantas industriales es muy dinámico y eso ayuda mucho a la emoción de seguir con el trabajo todos los días. Claro. Y lógicamente la industria trae muchos retos para una persona que esté en campo.
que tengas que estar así en el diario. ¿Qué retos viste tú en esa etapa formativa como claves? O sea, no lo digo porque, claro, yo te comenté ahorita que de repente por ser mujer en esa época era duro. Y bueno, yo creo que hoy en día el porcentaje hay una, o sea, sigue habiendo una mayoría porque es un trabajo pesado, ¿no? Trabajo pesado, pero bueno, cada vez más, y yo creo que esto me lo puedes comentar tú más. Por ejemplo, en las últimas 2, 3 paradas que estuvimos, eh, Fue muy exigente. fue muy exigente, pero por lo menos yo veo muchas mujeres en posiciones importantes, en posiciones de interés. No sé si nos puedes comentar un poquito de eso. Mira, yo siempre he sido, para mí es como una dualidad, ¿no? Porque, o sea, yo entré en este mundo no para demostrarle a nadie, ni siquiera a mi familia, ni a mi esposo, ni a nadie, ni a mi ámbito profesional, que yo soy más o menos. O sea, yo creo que cuando tú me preguntas del reto, o Ujú. sea, ¿qué retos vi yo? El reto de formación. O sea, para mí la parte de formación es lo más importante. No importa que seas mujer, no importa que seas hombre, no importa que seas Lo que tú quieras. asiático, Lo blanco, que tú quieras, lo ¿no? que tú quieras. La parte de formación, la parte de integridad, la parte de ética. O sea, todos esos valores son el reto más grande porque además es mantenerlo en el tiempo, ¿no? O sea, estar preparado. Entonces, claro, cuando yo empecé en este mundo de ensayos no destructivos, bueno, te puedo decir que mi primer trabajo fue en IMOSA, y para yo trabajar en IMOSA, que trabajé a través de una compañía de inspección, este, yo tenía que presentar un examen en INTEBEP, que es el Instituto de Desarrollo de Tecnología de PDVSA, y tenía que aprobar ese examen. Y yo tenía 23 años y muy poco, digamos, o sea, saliendo de la universidad. Y yo me tuve que aprender la norma completa, tuve que aprenderla a interpretar, tuve que aprenderme todos los ensayos que se hacían para poder aprobar ese examen. Y yo lo aprobé. O sea, tenía la preparación suficiente, pero claro, la primera vez que entré en planta, no, lo llamaban, la planta de tubería de Imosa la llamaban la isla de los hombres solos, porque no habían ni secretarias. Entonces, bueno, éramos una plantilla de 6 inspectores con un supervisor y yo era la única mujer, pues. Bueno, Entonces, por supuesto que eso representó para mí un reto, pero el estar preparada y el estar o sea, con entusiasmo para hacer mi trabajo, con responsabilidad, tomándomela muy en serio, yo creo que eso es lo que ha constituido la diferencia en que yo haya podido mantenerme tantos años, o sea, en mi trabajo. Entonces, bueno, si me preguntas otra vez cuál es el reto más importante, prepararnos, porque para hacer lo que yo hago, que, bueno, no sé si me lo ibas a preguntar más adelante, sí. pero es algo muy específico, es inspección de intercambiadores, no hay mucha gente que lo haga. Y para nosotros, para yo formarme, yo tomé los cursos y después nosotros estuvimos de la mano de compañías internacionales por mucho tiempo, digamos, tomando ese aprendizaje de campo, porque bueno, está la parte teórica que bueno, podemos hacer el curso, pero después la experiencia práctica hace una diferencia, Bueno. definitivamente. Sí, bueno, uno de los puntos ahí que yo creo que es reseñable es que uno tiene que buscar diferenciarse, ¿no? Y buscar esa especialización clave a través de formación o a través de experiencia práctica para poder ofrecer mejores servicios. Y Así es. así es que te permites garantizar esa continuidad en el tiempo. Pero bueno, vamos ahora quizás a unas preguntas un poquito más, no quiero decir generales, pero que se pueden llevar a lo personal también. Eh, Primero, desde un punto de vista de confiabilidad operacional, seguridad industrial, ¿cuál es la importancia que tú le ves a los ensayos no destructivos como profesional de los ensayos no destructivos y como persona a pie? O sea, como una persona que puede ser un doctor, un psicólogo, o sea, una persona que no tiene nada que ver con los ensayos no destructivos. O sea, ¿qué importancia le ves a este rubro, a este mundo? Bueno, mira, todos los ensayos que se puedan realizar en equipos industriales te permiten predecir el comportamiento de los mismos en operación. Y el que no te vayan a fallar esos equipos, definitivamente se traduce en dinero.
¿ok? Claro. Porque si te van a fallar, como van a fallar los equipos eventualmente, tú tienes que estar preparado. O sea, no es lo mismo que falle, no sé, una pieza que tú simplemente, un bombillo, por decirlo como dices tú de una manera coloquial, que tú simplemente lo quites y lo reemplaces, a que te falle un equipo que su tiempo de fabricación son 18 meses, que además involucra una cantidad de una planificación financiera por los costos. Entonces, eso es muy importante. Predecir el comportamiento de los equipos. Normalmente en estos procesos productivos hay toda una experiencia previa, tanto del fabricante, del licenciante de procesos, de los operadores, donde ellos conocen cuáles son los equipos que son más susceptibles a tener fallas, cuáles son los mecanismos de corrosión a los cuales están expuestos, toda una información previa que la planta debe tener y manejar para que esos ensayos no destructivos sean útiles para ellos. Claro. Y también sean racionales, o sea, en el sentido de que, bueno, no vas a estar haciendo ensayos por hacer ensayos, o sea, no vamos a hacer inspección del 100% de esta tubería, vamos a hacer cada 6 meses una inspección de un fondo de tanque, cuando no se requiere. Pero entonces esa información del operador es importante. Y esa es básicamente la importancia de los ensayos, predecir el comportamiento de los equipos. Hay un punto importante, cuando todo se mantiene como debe ser, no pasa nada, o sea, todo el Claro. mundo está alineado. El problema es cuando llegan esas situaciones, como por ejemplo lo he visto muchísimas veces, problemas con los tratamientos de agua. Claro. Entonces, en esos casos, digamos, todas las rutinas de mantenimiento, las rutinas de inspección se modifican, se ven modificadas por una condición que no deseada en la planta. Bueno, Entonces, todo esto es muy te dinámico. puedo contar la experiencia que tuve ahorita en un viaje que tuve a México. Una planta industrial que normalmente no hace inspección de intercambiadores de calor, le tocó hacer inspección. Primero porque querían meter eso dentro de su proceso, ¿no? Como brindarle más confiabilidad a los equipos. Pero el motivo real es porque los últimos 3 meses del año pasado, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre más o menos, hubo una sequía en esa ciudad, allá en México. Y la sequía lo que provocó fue que no había agua. Entonces tuvieron que buscar agua de otros sitios. Y el agua que iban a utilizar de enfriamiento, claro, no estaba bien tratada, tenía un origen diferente, tal. Les cambió la química, los tratamientos que estaban haciendo no fueron los adecuados y se le comieron los equipos. Así es. Entonces, efectivamente, es muy dinámico. Muy Es muy dinámico. dinámico, es muy dinámico. Mira. Pero bueno, mira, otra pregunta quizás un poco más enfocada para esas personas que nunca han tenido experiencia, que de repente tienen mucha experiencia a nivel de que, bueno, que tienen un pregrado en ingeniería, quizás tienen algunos cursos por aquí y por allá, pero que quizás no han tenido la, la experiencia de ir a campo, a un espacio industrial. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a la industria. Claro, es monstruoso, ¿no? Es otra cosa. Los carros son chiquitos, los autobuses son pequeños. ¿Qué le puedes contar a la gente de tu experiencia, de qué has visto tú en la industria, cosas así que te hayan llamado la atención a nivel tanto de, de simplemente los espacios industriales y las implicaciones de seguridad que conllevan eso? Bueno, mira, yo tengo que decir que yo tengo la suerte de vivir en Venezuela y que en el año que yo empecé a trabajar en el área industrial, bueno, las plantas que existían en ese momento, que todavía existen, bueno, son de unas dimensiones importantes, ¿no? Porque, bueno, hay países donde no se dispone de una industria petrolera, petroquímica, de generación de energía eléctrica como la que nosotros tenemos aquí en Venezuela. Entonces, bueno, ir a Moai, a Cardón, que son refinerías del complejo de refinación Paraguaná, era toda una experiencia, o sea, las dimensiones colosales. Ir a una planta como el criogénico, por ejemplo, de Oriente, que también es de PDVSA, a las petroquímicas, o sea, es algo imponente. Ir a Sidor, por ejemplo, que también, aunque no es una
no, el proceso productivo genera tubería, planchones, etcétera, a Bauxilum, o sea, son plantas muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te enfrentas a un ambiente industrial, lo primero que te llama, o sea, que te cambia de ser estudiante o de ser un profesional que está en una oficina, es que tú tienes que llevar un atuendo acorde a esa planta. Correcto. Y bueno, y varían, o sea, en algunas plantas son jeans o pantalones de drill y camisas manga largas, en otras son bragas, Overall. overall. Sí, Acuérdate que aquí hay una sí. audiencia Sí, y las disculpa. bragas se pueden significar Sí, otra cosa. ¿qué otro nombre se le puede dar a eso? Overall. Pues sí, pero overall también es una palabra americana, o Bueno, sea, estoy pero no viendo, sé sí, cómo, sí, bueno, sobre todo, no sé. sí, esas son, Sí, las bragas. En ok, Venezuela se llaman bragas. ajá, entonces, bueno, eso es lo primero además de eso, tienes que tener unos equipos de protección personal determinados para los riesgos a los que vas a estar sometidos en esos ambientes. Entonces, en algunas plantas tienes que llevar casco, en otras tienes que llevar guantes, en otras tienes que llevar detectores de H2S o de máscaras de escape de amoníaco. Entonces, bueno, todo eso implica un cambio, ¿no? Entonces, porque la verdad es que para mí fue como natural, yo lo fui llevando y la verdad es que nunca me percaté de que ese era un cambio, pero cuando llevo a otras personas a planta, entonces yo sí veo, y bueno, les molesta el casco, les molesta si tienen que usar un barbiquejo, es toda una dinámica diferente, bueno, empezando por eso, porque tienes que estar vestido diferente. Después de eso, obviamente, tienes que estar muy alerta, porque cuando tú entras a esas plantas te dan unas charlas donde te dicen que hay unos riesgos, que pueden haber escapes de amoníaco, que pueden haber escapes de cloro, que tienes que estar pendiente si hay algún incendio en alguno de los otros espacios. Entonces, claro, todo eso suma. Y cada planta es diferente. Y cada planta es diferente. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrar en Cabin y mira, yo me quedé súper sorprendida porque, bueno, nos decían que Cabin es una planta de municiones, ¿no? de De explosivos que explosivos, está en exacto. Morón. Explosivos. Entonces te dan la charla, te dicen que toda esa instalación la construyeron, o sea, le cambiaron la topografía al área para poder independizar las plantas y de que si había algún incendio en alguna de ellas, No bueno, afectará a la no otra. afectara a la otra y tampoco afectara a la comunidad. O sea, tú te paras en Morón y tú no veías Cabín. Tú no sabías que ahí había una planta de Estaba explosivos. enterrada. Estaba así, o sea, Sí, como un búnker. bueno, o sea, como en unos bajos, o sea, Okay. en unos bajos como, o sea, no enterrada, en unos bajos, y cuando el humo terminaba de llegar arriba, de los vapores, etcétera, se disipaba que no se veían columnas de humo. Entonces, eso prácticamente, o sea, eso fue una planta diseñada, súper bien diseñada para que no tuviera impacto ambiental En las en comunidades. la comunidad. Entonces, bueno, tú tienes que estar muy alerta en las áreas industriales, tienes que estar pendiente, es muy dinámico, te enseñan, te dan ¿Qué avisos con pasa? ¿Qué ¿Qué pasa si diferentes? te caes en unas escaleras? Algo tan tonto como que te caíste en unas escaleras. Bueno, mira, O sea, porque yo digo que te caes en una escalera, pero puede haber cosas peores, ¿no? Pero claro, vamos a suponer que te caes en unas escaleras. ¿Qué bueno, pasa? mira, si te resbalas un poquito y te medio traspiezas y no te pasa nada, bueno, te paras, ¿no? Y sigues, ¿no? Ahora, si te caes en unas escaleras y te haces daño, o sea, hay una laceración en un brazo, en la frente, En la en rodilla. la, ajá, y sangras, o sea, estás en la obligación de reportar la situación, pues, o sea, Claro. normalmente uno nunca está solo en planta, eso es una cosa importante, o sea, Ujú. a mí por lo menos es como una normativa, yo no ando sola en planta, yo siempre andamos por lo menos en parejas, ¿no? Entonces, como inspectores. Entonces, mi grupo mínimo de trabajo en un área industrial son 3 personas. O sea, lo mínimo, por una cuestión efectivamente de seguridad, además de apoyo, ¿no? Esas personas que se van, no, yo voy a hacer medición de espesores y me voy yo solo y
O sea, yo no es que no se pueda hacer, pero yo creo que hay que dar siempre el beneficio de la duda porque, mira, yo conozco muchachos muy jóvenes que han tenido accidentes muy serios y ni siquiera por irresponsabilidad ni por nada, mira, un desmayo, así de sencillo. Entonces, en ese sentido, yo siempre, mi grupo mínimo de trabajo son 3 personas en el área. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reportarlo, porque eso pasó de un incidente a un Claro, accidente, hay unos procedimientos. y cada planta tiene un procedimiento diferente. Nosotros como contratistas, o sea, como personas que vamos de visita a una planta, bueno, hay que seguir esas reglas y hay que reportarlo. Es complicado porque eso tiene implicaciones incluso legales, pero bueno, pero hay que... Claro. Cuando uno, es como cuando uno maneja un carro. O sea, el que maneja un vehículo está expuesto a muchísimas situaciones y tenemos que tener la responsabilidad de afrontarlas en el momento que ocurre. Pues mira, por decirte, me llevé un poste por delante que es del Estado y yo para eso tengo mi póliza de responsabilidad civil, Claro. para ponerlo en esos términos. Entonces, aquí de igual manera, o sea, si yo estoy en una planta y ocurre algún incidente que tenga repercusión tanto en la parte de las personas o de los bienes de la planta, hay que reportarlo. Así es. Ok, otra pregunta que te tengo, que esto va más enfocado ya a la parte propia de tu trabajo en el sentido de no específicamente lo que haces, que bueno, que creo que ya lo comentamos. El ingeniero está especializada en inspección de intercambiadores de calor, específicamente en tubería instalada en intercambiadores de calor. Eh, pero vamos a suponer, haces una inspección, te toca presentar esos resultados. Yo me imagino que muchas veces te ha tocado a lo largo de tus años presentar resultados indeseables a los clientes. Resultados que tú le dices, mira, el equipo está malo, el equipo hay que cambiarlo, los tubos, esto, aquello. Y a veces, no por querer taparse los ojos y no querer ver la realidad, sino simplemente por una falta de entendimiento de lo que está sucediendo, no quieren ver esa realidad. Entonces, ¿cómo uno como inspector? Porque claro, una persona de ensayos no destructivos a veces tiene que trabajar como que si fuera un cirujano, un médico que le va a dar las malas noticias a los familiares. Tal cual. ¿Cómo han sido esas experiencias que te han tocado y qué recomendaciones puedes dar para cuando esas cosas sucedan? Bueno, mira, la comparación que estás haciendo con un médico es al lugar, pues yo creo que la comparación que como yo veo más, ¿no? Entonces, claro, cuando tú como ingeniero, como inspector, haces la evaluación de un activo, de una planta, hay dos cosas, ¿no? O está bien o le estamos acompañando en un proceso de desgaste o está tan mal que hay que ya pensar en reemplazo. Entonces, bueno, cuando el cliente sabe que tiene un problema en un equipo y que se está acompañando y tal, y qué sé yo, bueno, es perfecto, porque nada más es, bueno, qué tanto se ha desgastado, incluso hay mediciones de las tasas de corrosión, etcétera, y ellos se están preparando precisamente con esa evaluación predictiva para un reemplazo eventual de un equipo. Eso es la situación ideal. La otra, lo que siempre me causa porque a mí me ha tocado inspeccionar plantas muy jóvenes, plantas que están arrancando, pero que tienen ya un protocolo de inspección, es que, bueno, las inspeccionamos y los tubos no tienen nada, o sea, o los equipos están sin condiciones de desgaste, de un mecanismo de desgaste. Entonces, bueno, me ha tocado enfrentar a clientes que te dicen, bueno, perdimos los reales, ¿no? Ese es más o menos, o sea, inspeccionamos, yo te dije que no teníamos que inspeccionar, le dice uno al otro, ¿no? Y tú dices, bueno, o sea, ya tienes un reporte que dice que está bien. Claro. Esa es una situación que para uno es como un poco incómodo, pero Claro, bueno, pero uno lo maneja. eso es como cuando uno se hace un perfil 20, porque una vez al Ajá, año uno tiene que ir al médico a que lo vean y te dicen, mira, todo está bien. Exactamente. Entonces, bueno, esa es la otra situación. Y la tercera situación que me ha tocado vivir es cuando un equipo, por unas razones sobrevenidas no deseables, como lo que estamos hablando de tratamientos de agua, etcétera, tiene una falla catastrófica. O sea, vamos a decir, tiene un mecanismo de falla severo que el cliente no esperaba.
que además eso implica paro de planta, Claro. que además eso implica que el proceso productivo no pueda seguir. Y esos han sido los momentos más duros y más difíciles, porque, bueno, es decirle, mira, está muerto, se está muriendo, se murió, ¿ok? Entonces, eso ha sido muy duro. Lo que tú dices es tal cual, hay clientes que, o sea, en diferentes niveles de la organización, que te dicen, pero ¿estás segura? Pero hay algo que se puede hacer, pero entonces es muy cómico porque, claro, en esos niveles, antes de pasar la información a la gerencia general, te preguntan por la calibración del equipo, te preguntan por que si la sonda está en buenas condiciones. Mira, a mí me tocó que fue muy cómico porque después que ya yo les había explicado y vuelto a explicar, me sacaron un tubo de un almacén, ¿ok? Y lo pusieron en el piso y me dijeron, queremos que evalúes este tubo, que está nuevo. Entonces, bueno, yo lo evalué y estás viendo, mira, aquí está el espesor, no sé qué, no hay discontinuidades. Entonces, y que está aquí, que está dentro del equipo, está dañado y mira las señales y tal. Y este ingeniero, que de verdad que le tengo mucho aprecio y mucho cariño, me dijo, bueno, mira, Águeda, entonces ahora este tubo nuevo le vamos a hacer unas entallas para que tú verifiques si tú puedes detectarlas. Bueno, yo ahí tengo que reconocer que las hormonas femeninas yo le dije, no te voy a dejar que tú dañes el único tubo bueno que yo veo por todo esto, porque ese está bueno y estos que están aquí, que son igualitos pero instalados en la caldera, están malos. Entonces, Entonces, bueno, básicamente como Santo Tomás, meter los dedos en la llaga. Sí. Y bueno, y me tocó también con el señor Miola, que es un ingeniero italiano que lo quiero muchísimo, en Pequibén precisamente. Bueno, con él fue una discusión, digamos, que subió de tono porque él me dijo que una tubería de 316L no podía estar con picaduras, que eso era imposible que estuviera con picaduras. Y bueno, yo le dije, señor Miola, yo estoy diciéndole lo que yo veo en mis señales. Y yo me fui y él se quedó muy molesto porque le decía al cliente que eso era imposible, que eso no podía tener picaduras, no sé qué. Bueno, finalmente yo me fui de planta y ellos sacaron un tubo y le hicieron líquidos penetrantes y vieron las grietas que tenían. Eran pitting que se convertían en Sí, había coalescencia sí, del pitting, de broma y tal. No, y habían grietas también. Y bueno, él me llamó para decirme, véngase para que haga la inspección. Le digo, señor Miola, ya yo hice la inspección. Tranquilo que ya esto está, ya Pequibén tiene los resultados. Entonces, bueno, es esa sorpresa que se llevan personas que están a cargo de esos activos por condiciones que no se esperaban. Y bueno, ¿cuáles son mis recomendaciones? Mira, conservar la calma porque, o sea, en muchas oportunidades nosotros trabajamos bajo mucha presión, bajo mucho estrés y hay que conservar la calma. Claro. Hay que tratar de explicarle al cliente los resultados que estamos teniendo. Y bueno, y no es culpa ni de la técnica, ni del operador, o sea, no se trata de culpar a nadie, sino bueno, de entender que es una Entender situación, qué es lo que está sucediendo. qué es lo que está sucediendo y que bueno, y que esas cosas ocurren, pues, y a lo largo de mis años de experiencia, la verdad es que he tenido que darle de baja a muchos equipos. Claro. Y en condiciones no esperadas. Excelente. Bueno, miren, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con las siguientes preguntas. Academia Testec significa para mí una oportunidad de llevar educación a la industria, una oportunidad para tener una mejor industria. Academia es innovación, es tecnología, pero sobre todo es compromiso con la educación. Sin duda, Academia es innovación y una gran familia. Academia para mí representa no solo es una empresa de cursos, sino que también es una empresa para tú aprender, crecer en el ámbito laboral. Academia para mí es la accesibilidad a la educación para brindarle a toda la industria ese crecimiento profesional a través de las distintas especializaciones en las partes técnicas. Y eso, bueno, se traduce en una mejora para las distintas personas, para la familia, crecimiento profesional y personal. Eso, bueno, de ahí nacen muchas cosas, ¿no?
Bueno, aquí continuamos con la ingeniero Águeda Sacón. Como ya saben, más de 30 años de experiencia en industria, inspectora en ensayos no destructivos, ingeniera metalúrgica y bueno, mi señora madre también, ¿no? Pero bueno, vamos ya a cerrar la entrevista con dos preguntas que te tengo que mantienen la misma línea de ideas, son más como generales, más como para aquellas personas que se están familiarizando en el rubro, vean un poco, se forman. Y bueno, y quizás para personas que ya tienen experiencia también, quizás no está de más escuchar algunas cosas, ¿no? Entonces, lógicamente ahorita estábamos hablando antes de la pausa eh, de cómo hacerle llegar la información. Claro, nosotros estamos partiendo de la base de que la información que tú estás dando, que el inspector está dando, es información confiable, ¿no? Inspección es información que lo que tú me estabas comentando, que a veces los superintendentes, los clientes, tal, te dicen, bueno, el equipo está calibrado, el certificado, esto, aquello, y es lógico. O sea, es lógico porque ellos también, o sea, digo, hay situaciones en las que tú dices, no, o sea, te estás tapando los ojos, pero en otros momentos sí puede haber una cierta desconfianza hasta cierto punto. Así es. O sea, sí, o sea, y digo, porque tú no vives con los tipos, o sea, Sí, sí, no, en nosotros la planta, nosotros vamos de visita. nosotros vamos de visita, o sea, nosotros. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. ¿Cómo un inspector puede garantizar el éxito de su prueba no destructiva? O sea, ¿cómo puedes llevar a que la práctica de inspección garantice que sus resultados son correctos? Yo sé que hay muchas aristas, muchas maneras de responder a esta respuesta, porque podemos irnos desde certificación, de que el equipo, la selección del método, o sea, hay muchas maneras en las cuales se puede responder esta pregunta, pero si yo te pregunto a ti, así en seco, ¿cómo tú garantizas que tu prueba no destructiva sea beneficiosa y los resultados sean confiables para el cliente? Bueno, mira, como dices tú, hay muchas aristas, pero yo lo voy a abordar desde este punto de vista, que es considerando que la persona que va a hacer la inspección tenga experiencia, no 30 años, experiencia, Uh-huh. ¿ok? Considerando que los equipos estén en buenas condiciones, que sean los equipos apropiados, o sea, que sea el transductor de ultrasonido correcto, que sea la sonda correcta, o sea, que tengan, todo eso está, digamos, Que el equipo cumpla con las especificaciones para hacer el y trabajo. el técnico también. Hay una parte muy importante, que es que el cliente tiene que entender. Yo me voy a poner del lado de los inspectores, ¿ok? Claro. Entonces, el cliente tiene que entender que mientras más información le dé al operador, al inspector, él va a tener Perdón, una prueba más confiable. perdón. O sea, para que quede claro, porque Ujú. o sea, tú estás diciendo que El operador el del operador equipo, o sea, tu cliente, o sea, el dueño del activo, el dueño del le tiene activo, que dar la mayor cantidad de información al que va a hacer la inspección. claro. Ok. O sea, eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Bueno, porque es como, volviendo otra vez a la comparación con los médicos, o sea, tú vas a un médico y tú le dices, mire, me duele aquí. Y el médico te empieza a preguntar, pero mire, ¿usted qué ha comido? ¿Usted ha hecho algún deporte? ¿Usted se ha caído? Y tú no le dices nada. Entonces, bueno, el inspector, en ese caso, que es el médico, va a tratar de hacer su mejor diagnóstico con la información que tiene. Entonces, ¿cuál es la información que tenemos? Diámetro, espesor, material, o el diámetro de la junta, o el schedule de la tubería, el material de la tubería, pero no sabes más nada. Entonces, yo siempre pienso que mientras más información tú tengas, no es que el dueño del activo te tiene que, pero esa confianza con el inspector y esa relación hace una diferencia. Bueno, empezando nada más por la calidad de la limpieza, que esa es una de las, bueno, yo siempre hablo De limpieza por intercambiadores de por los calor. intercambiadores, pero bueno, Pero también también aplica para cuando vas a espesores, hacer líquidos. espesores, tienes que tener, por ejemplo, a nosotros nos ocurrió hace poco que estábamos haciendo mapeo de corrosión y los equipos, los tanques, los intercambiadores, bueno, tenían pintura sobre pintura sobre pintura sobre pintura. Entonces, medir un espesor ahí era un reto. O sea, la condición superficial no estaba acorde para dar unos resultados buenos, no confiables, buenos. Entonces, porque en algunas oportunidades no podías ni siquiera leer, no podías medir. Entonces,
el cliente tiene que decirte, mira, esta condición superficial de aquí no está adecuada. Entonces, bueno, de todas maneras, queremos que leas, que midas lo que puedas medir. Pero él tiene que saber que con esas características Claro. no va a poder. Igual, por ejemplo, cuando vas a un intercambiador, o sea, si los tubos trabajan con agua de enfriamiento y tú llamaste a una compañía para hacer la limpieza y limpiaron, no sé, con presiones muy bajas y no removieron los depósitos de corrosión, no vas a poder No, no es un problema. tener una inspección, porque en algunos puntos esos depósitos de corrosión van a enmascarar señales de discontinuidades. Entonces, ¿qué pienso yo que ayuda mucho a un inspector o a tener los resultados más confiables? Tener conocimiento de la situación. O sea, entonces, saber cuáles son las discontinuidades que se esperan. O sea, eso, el operador generalmente, el dueño del activo sabe que el producto corrosivo es por fuera, es por dentro. Claro, eso no significa, porque también nos ha ocurrido y tú también lo sabes, que el mecanismo de corrosión es interno, siempre es interno, siempre es interno, y de repente empezaron a tener problemas por el otro lado, por el lado externo, por una situación de operación Anormal. diferente, anormal y tal. Entonces, eso no significa que si tú me dices que las reducciones van a ser internas, yo solamente voy a reportar interno, yo voy a reportar todo lo que detecto. Claro. Pero eso puede ayudar, puede hacer la diferencia. Y bueno, definitivamente la experiencia del operador hace una diferencia, o sea, bueno, la experiencia hace diferencia en absolutamente todas las profesiones. ¿Qué le diría yo a los muchachos que están empezando? Bueno, que se tomen muy en serio su trabajo, Claro. que sean muy estudiosos, ¿ok? Que nunca vayan a una planta sin tener planos, sin tener la información técnica. Eso a veces es un reto, porque entonces tú les pides los planos a la planta y pareciera que no existen. O sea, que eso no... Claro, depende de la planta, pero claro, sí. pero sí, sí, es que sí, muchas claro, sí, sí, oportunidades sí. me tocó, por ejemplo, en las plantas de alimentos, Ujú. pedir un plano es así como que Eso no rarísimo, existe. porque no lo manejan. Y ha Entonces, habido cambio de personal y no se exacto. lleva a un sistema de Claro, gestión no, y los esto y planos aquello. existen Sí, claro, en en alguna alguna parte, pero gaveta, no lo manejan ellos en el día a día. y no les hace falta. Pues entonces, mira, eh, cuando yo empecé todo esto, ese era uno de los retos más grandes, que te dieran un plano, que te dieran unas especificaciones técnicas de los equipos, porque no lo compartían. Pues. Entonces, bueno, hacer preguntas, tratar de entender cuál es la situación. No es lo mismo cuando te hacen un mantenimiento predictivo en una parada de planta que te dicen vamos a abrir 20 equipos y hay una condición preexistente o son equipos que nunca han tenido problemas, a cuando hay una parada de planta por un equipo que falló. Claro. Entonces, que te llamen, o sea, ahí la adrenalina corre a millón, ahí tienes a toda la planta alrededor tuyo esperando que tú digas si están buenos o malos Sí. para continuar. Eso, O sea, eso es muy duro. Eso es muy duro. Sí. Eso es muy, o sea, Es mucha presión sobre el operador. Sí, los niveles de estrés son altos. ¿Y tú crees que eso impacte en el éxito de la inspección? Depende cómo manejes el estrés. Claro. Porque si el estrés te paraliza, no vas a poder, o sea, la mente del operador va a estar pensando en que tiene una persona que lo está mirando, que es además el superintendente. Entonces, o el gerente de planta, o el dueño de planta. O sea, ajá, entonces ahí eso va a ser, y además con el tiempo, ¿no? O sea, tienes que inspeccionar rápido, tienes que taponar rápido, tienes que seguir rápido. Entonces, eso puede ser perjudicial. Pero si esa presión te activa, bueno, y te arriesga también, porque en muchas oportunidades tenemos que ser arriesgados porque, o sea, quieren cosas que la verdad es que, o sea, en 2 horas vamos a hacer la inspección. Bueno, mira, en 2 horas se puede inspeccionar estos tubos, los demás no. Y no ceder, o sea, no se puede inspeccionar no los otros. ceder, claro. O empieza a llover. Claro, porque ahí ya empieza un punto ético, ¿no? Porque de repente te pueden decir, mira, yo necesito que tú hagas los 400 tubos en media hora y eso es lo que hay que hacer. Y habrá el que se dice, sí, yo los inspecciono. Eso no está bien. Eso no está Claro, bien. nosotros hablando en terminología de tubos de intercambiador de calor, pero esto aplica a líquidos, medición de espesor, o sea, cualquier cosa, ¿no? Sí, una ventana, por ejemplo, para hacer una radiografía en 1 hora y que no tienes más tiempo, o sea, ¿cómo vas a hacer si tienes que hacer una cantidad de cosas que requieren 2 horas de instalación? Entonces, sí. Está bien.
Bueno, yo creo que ya para cerrar, te tengo una última pregunta. Esta pregunta puede abordarse desde la parte, vamos a decir, eh, económica, se puede abordar desde la parte social, pero yo quiero enfocarla en la parte técnica. Entonces, ¿cómo crees que ha cambiado la industria desde que empezaste hasta hoy? Desde un punto de vista técnico. O sea, porque yo sé que podemos hablar desde un punto de vista de gerencia de planta, podemos hablar desde un punto de vista económico, Mira, podemos hablar de... Ajá, me estás poniendo en una situación muy incómoda para el público, o sea, para mi público, porque yo estudié con Fortran en la universidad. Cuando me gradué no había computadoras personales, claro. digamos, eh, eh, que las tuviera todo el mundo, pues, o sea, eso no existía. Entonces, Fortran eran los tarjetones, las ¿no? tarjetas en las Las máquinas Ajá. gigantescas en la universidad, que fue cuando yo estudié informática ahí. O sea, yo pasé, por eso te digo, me estás poniendo en una situación incómoda, porque yo pasé, mi primer trabajo era Telex, después eran fax, después era, o sea, el fax empezó con la computadora también, o sea, ¿cómo se llama? O sea, las comunicaciones con las compañías internacionales eran por Telex, Okay. después por fax, y después entonces empezaron a entrar los internet, pues, o sea... Sí, teléfono, internet, correo. Sí, Tal. sí. Bueno, yo me gradué y no habían teléfonos celulares, o sea, todo un... Entonces, cuando tú me preguntas específicamente en el área de nosotros, bueno, yo empecé con equipos que eran osciloscopios. El primer equipo Claro. de corrientes inducidas con el que yo estudié, Y me certificaste y todo. certifiqué y empecé a trabajaste. trabajar. Era el MIS 17, que era un De osciloscopio CETEC. de CETEC con los módulos de corrientes inducidas. Las gráficas eran, o sea, los registros eran con gráficas, Era una impresora. era una impresora, Ok. habían térmicas o de tinta. Entonces, bueno, tenías que estar preocupado porque no se te acabara la tinta, que no se te acabara el papel, que la impresora térmica, que no estuviera vencido el papel, porque Claro. entonces no veías nada. Ahora uno se preocupa para que no se le acabe la batería de la computadora. Ajá. Bueno, me acuerdo que con un equipo de CETEC vino un sistema de grabación de estos de cinta, Ajá. pero yo eso sí es verdad que yo dije, Eso yo sí eso no lo para usaste. planta nunca. Los videoscopios, por ejemplo. El primer videoscopio con el que yo trabajé, yo pasaba por lo menos 20 minutos armándolo. O sea, era un televisor de esos así largos, anchos. Ajá. De tubo. Sí, un Sí, televisor, sí. era el videoprocesador de la sonda y un VHS o un Betamax, que lo tenía que llevar. Entonces yo me iba, por ejemplo, imagínate tú montando todo eso en una de estas lanchas rápidas en el lago de Maracaibo. Para los muelles. Para ir a las Ajá. plataformas, hacer una videoscopía que además, con el equipo que yo tenía en ese momento, tú no podías verificar la grabación, Claro, sino tenías que que tú después grababas. llegar y verlo en el Betamax o en el VHS. Ajá, entonces después tenía que llegar y, o sea, yo no me acuerdo por qué yo no lo podía verificar en sitio. Yo sé que yo grababa todo y me pasó en una oportunidad que cuando llegué no había grabado nada. Nada, no había grabado nada. Yo no sé, puse los cables al revés, mira, cualquier cosa y no grabé nada. Y entonces, bueno, tuve que con aquella vergüenza decirles, miren, Hay que volver a la hay que plataforma. volver a hacer la inspección porque no grabé nada. Y tuvimos que devolvernos pues, al día siguiente con todo lo que eso implicaba. Entonces, si tú me dices cuáles son los cambios, para mí los cambios han sido muchos, que a lo mejor para ustedes, para la generación tuya, o bueno, una generación 20 Se años menor notan, que yo. pero no son tan drásticos. Sí, no, lo mío ha sido realmente, bueno, yo te digo, lo del videoscopio era genial, porque yo llegaba a los sitios y eran 10 tipos alrededor mío y yo armando el videoscopio, porque era como un Lego, pues. Y todos esperando, ya llegó la señora con el videoscopio y eran 4 maletas y yo armando todo ese poco o sea, armando todo, haciendo las pruebas y tal. Bueno, los videoscopios eran con bombillo. O sea, era un bombillo de xenón puesto ahí con un clip para que no se moviera, porque bueno, entonces era que si me iba, no era que me iba en caballo, ¿no? Pero si iba en un jeep y era una zona muy, entonces el equipo se movía mucho, se podía salir el clip, bueno, total que sí, los cambios han sido muchos,
Adaptarme a esos cambios ha sido divertido, sobre todo cuando tú empezaste a trabajar conmigo, porque me cambió todo, pero, o sea, todos los procedimientos y todo eso, porque, bueno, claro, yo siempre lo venía haciendo de una manera y, bueno, siempre ha sido divertido y ha sido, digamos, para mí contenta porque ha sido mejora, pues. Claro. O sea, pero definitivamente ha habido muchos cambios. Si tú me preguntas en la parte de nosotros, lo que a mí me gusta o me atrapa es poder dejar registro de todo. Claro. Eso es importantísimo. Que de hecho ahí, y te hago la pregunta porque ya con eso yo creo que podríamos cerrar, porque en el fondo quizás eso era a lo que quiero llevar la pregunta. Ese cambio en la industria, ¿qué beneficios le ha llevado a la industria? O sea, esos cambios tecnológicos en la industria, ¿qué beneficios le trae a la industria desde el punto de vista de inspección? Bueno, poder dejar registro de todas las inspecciones, de toda la data. Uh-huh. O sea, tener esa data, poder acumularla, mantenerla como experiencia de informaciones previas. Entonces, es como un banco de datos Uh-huh. que la gente puede ir acumulando, claro, y compartirla. Claro. Eso es una cosa. Hay un aumento de la confiabilidad del... Así es. Yo creo que eso es muy importante para documentar todo lo que es la inspección. Excelente. Bueno, entonces yo creo que nada, ya con eso, bueno, muy agradecido con la entrevista. De verdad, yo creo que ha sido muy bueno. Y bueno, nada, yo creo que ya con eso terminamos esta primera entrevista con el ingeniero Águeda. Espero que nos sigan en las redes sociales, en nuestra plataforma Academia Testec. Y bueno, nos vemos próximamente.